Bienvenidas a esta primera sesión del curso, taller, conferencia que nos va a impartir Rebeca Medina Aragón. Rebeca es licenciada en Letras por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente estudia la maestría en Estudios de Literatura Mexicana en la Universidad de Guadalajara. Fue ganadora del primer lugar en el concurso estatal de ensayo literario Beatriz González Ortega por parte del gobierno de Zacatecas en el 2017. Ha publicado cuentos y ensayos en varias revistas electrónicas e impresas nacionales. Destacan sus publicaciones en antologías como En Plesiosaurio, que es peruana, en las mexicanas Hizo Nombres de Mujeres y Página Salmón, ambas en el 2018. Ha sido becaria Interfaz en el 2018 también y participante en el 27º Verano de la Investigación Científica por parte de la Academia Mexicana de Ciencias en el 2017. Además ha sido ponente en varios congresos alrededor de la República Mexicana de 2014 a 2018 y creo que la vamos a tener en Mérida 2020. Ojalá. Y ha sido docente también a nivel secundario. Y ya las dejo con la increíble Rebeca. Pues muchas gracias por el adjetivo de increíble. No sé si yo sea increíble, pero de que me gusta hablar, me gusta hablar. También muchas gracias por el espacio, por esta oportunidad que aportaron el colectivo de la Sin Sostén. De verdad que no esperaba que estuviera la organización tan padre como está. La verdad, sí se la rifaron. Muchas gracias. Y sin más, pues espero que todas las que estén aquí, lástima que no puedan ni ver sus caritas porque les quería hacer como que preguntas. Si algunas de ustedes quieren activar la cámara, háganlo porque como ya dijo, ya di clases en secundaria, entonces como que estoy acostumbrada a verlas y porque primero quería hacerles preguntas de si pudieron leer el material, sobre todo eso, nada más, pero si no quieren está bien. Sin más, les voy a compartir mi pantalla para que veamos mi presentación. Listo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, así de primera impresión decidí ponerle a esta parte del curso Canon Femenino, Autoras Mexicanas de la Segunda Década del Siglo XXI. Y la primera parte la nombré en un inicio como Tradiciones Literarias Reconstruidas. Y al momento de que yo estaba haciendo esta exposición y que estaba buscando más información respecto a lo que era mi propuesta inicial, me encontré que casualmente los dos libros están de cierta manera inspirados en las memorias de mujeres. ¿Por qué? Bueno, primero, el contenido de la exposición. Vamos a hablar primero de El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, por ser del 2011. Y destaco dos aspectos, la autoficción biográfica y la metáfora al desnudo. Autoficción biográfica. En el resumen que yo mandé y que tal vez algunos de ustedes leyeron para la Sin Sostén, hablaba de la autobiografía. Pues bueno, fue un tanto una mentira premeditada, porque el término de autoficción me parece que no es muy conocido y sobre todo si no son personas que estudian letras o que han ido a, pues sí, en especial que estudian letras, ¿no? Entonces te dicen autobiografía y luego te vas a tu cassette de, bueno, una película autobiográfica o una serie autobiográfica y ya como que te das a la idea. Pero la autoficción biográfica es otra rama que se deslinda de esa rama de autobiografías. En la metáfora del desnudo, pues voy a hablar de las metáforas tan sutiles pero impactantes que utiliza Guadalupe Nettel a lo largo de su novela. Y después vamos a hablar de La bomba de San José, de Ana García Bergua, que es del 2012, y pues entra en la literatura urbana, puesto que está basada en toda la historia transcurre en la Ciudad de México, específicamente en la zona rosa de los años 60. Y pues también se incluye un poquito de la liberación femenina que trata la novela. Al final les pongo un par de conclusiones y las fuentes. Igual si gustan ir anotando algo de lo que yo pongo aquí, les digo algunas cosas sí son mías y otras están basadas en fuentes. Ya lo iré señalando porque no lo escribí en la presentación porque ocupa mucho espacio. Y bueno,
Comenzamos con El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, que está editado en Anagrama. No sé si se pueda conseguir porque Anagrama tiene una distribución muy horrible de sus libros. Por lo menos a mí siempre me parece así. Siempre que busco un libro nunca lo encuentro. Este de hecho no es mío, es de la biblioteca de aquí de la UDG, pero como ya no pudimos regresar a clases, pues yo creo que ya va a ser mío. Entonces, ¿qué es la autoficción biográfica? Bueno, surge el término en 1967 de este teórico que se llama Serge Dubrovsky. ¿Por qué hacer la diferenciación entre autoficción y autobiografía? Pues porque se supone que en la autoficción se cuela un poquito de que no sabemos los datos como tal de lo que ocurre en la novela. Me explico. O sea, puede, por ejemplo, en el diario de Ana Frank se puede hablar de que es una autobiografía o un término, o un género pues en sí como de diario más fijo, pero no se cuestiona en ningún momento los hechos que ella dice que ocurren, porque están documentados en fuentes históricas. Pero existe esta otra rama de autobiografías que pues no se apoya tanto en hechos históricos como tal, como puede ser el libro del amante de Margaret Dumas, por ejemplo. Entonces, luego llega Vincent Colonna y aclara que la autoficción existen varios tipos de autoficción, porque, repito, no es lo mismo la autobiografía como tal a un libro que sí tiene como que tintes históricos, a un libro que nada más es pura ficción o que nada más es, ¿cómo decirlo? Que no hay manera, un hecho histórico que compruebe lo que el autor nos está diciendo. Entonces, nada más les pongo la clasificación de autoficción biográfica porque es al que pertenece Guadalupe Nettel. ¿Por qué? Porque el relato es muy ambiguo, o sea, no se completan ni el pacto referencial, es decir, un discurso histórico, ni el ficticio, que es un discurso ficcional. ¿A qué me refiero? Nettel, con que investiga un poquito su biografía, se enteran de pues, apellido, es porque su padre era un hombre bastante pudiente en la década de los 70, pero luego lo acusan de malversación de fondos y termina en la cárcel. Eso sí lo menciona Nettel, pero no nos consta a nosotros más que a ella cómo fue el hecho como tal. Porque a Nettel no le interesa, las que alcanzaron a leer lo que les mandé, no habla de los hechos que ocurren alrededor de ella, sino de cómo vive ella su propia adolescencia. Entonces, por eso se dice que no se termina de encontrar ni el pacto ficticio, porque sabemos que Nettel pues existe, vive, nace en efecto con el lunar que menciona, pero pues en realidad no sabemos qué tanto era esas terapias que la ponía su mamá, de verdad que, o sea, no nos consta porque no estábamos ahí y sobre todo porque no éramos ella. Entonces se vuelve un híbrido entre la autobiografía y la novela, porque Nettel nos está contando 100% su historia desde adentro. Entiéndase, no habla de cómo los hechos le afectaban, cómo los hechos pasaban frente a ella, sino de cómo le afectaban a ella. ¿Por qué? ¿Y por qué sería una autobiografía más una novela? Pues bueno, como autobiografía así total en seco tenemos El rock de la cárcel de José Agustín, porque todos los hechos que relata José Agustín son cosas que se pueden encontrar hasta incluso en los tabloides. Quienes hayan leído esta novela saben que incluso llega a hablar del romance que tuvo con Angélica María. Y pues es cosa que se sabía en las revistas de chismes, ¿no? Habla de cuando lo metieron a la cárcel, habla de su matrimonio, cosas que se pueden referenciar en otras fuentes, no necesariamente en lo que él escribió, por eso se habla de que es una autobiografía como tal. Y pues una novela con una ficción como lo puede ser Balún Canán de Rosario Castellanos, que sabemos que de cierta manera está inspirado en su infancia, pero en realidad no pasa ni por poco como autoficción, puesto que nos mete la historia de sus papás, de los papás de la niña, de la chica que la cuida,
de la prima, tía, no recuerdo bien qué era, que se enamora de un empleado de la hacienda de los padres. Entonces no caben ni tantito en la autoficción, puesto que, como quien dice, la única representación que hay de Rosario Castellanos en Balón Canán es la narración de la niña, pero nunca se hace una referencia total a ella. No sé si me estoy explicando. En fin. Si no me dicen con voz, a ver, espérate, regrésate, o me preguntan, ¿sale? Después tenemos, además de esta autoficción y la biografía, que se apoya en el recuerdo. Para Ricard, el recuerdo es pertenece al mundo de la experiencia, es decir, no es algo que completamente imaginado, sino algo que ya vivimos. Pero al momento en el que se recuerda o se narra el recuerdo, se hace presente el ausente, lo cual es lo mismo que el discurso de la imaginación. Entonces, al escribir los recuerdos se recurre a una estructura. Ahí es donde se mezclan recuerdo e imaginación. Porque uno puede tener, ustedes piensan en, no sé, en un recuerdo que tengan de la primaria. Y ustedes lo ven y lo sienten también. Pero a la hora de que lo quieren contar, tienen que empezar de casi desde cero. O sea, si fue algo que pasó a la hora del almuerzo, pues tienen, y que tiene que ver con lo que desayunaron, tienen que irse. No, pues es que ese día desayuné, no sé, desayuné papaya y después a la hora del almuerzo, pues no alcancé a ir al baño, no alcancé a llegar al baño o algo por el estilo, ¿no? Pero tienen que ponerle una estructura. En cambio, pues si ustedes nada más lo están recordando, nada más recuerdan las escenas, las imágenes como tal. Entonces, por eso el recuerdo también forma parte de esta autoficción que es el cuerpo en que nací, puesto que es Guadalupe Nettel poniéndose como un personaje, más contando su vida, o mejor dicho, las experiencias de su vida a través de los recuerdos que ella tiene, porque no nos consta qué tanto de esto es verdad, más que lo que ella diga, ¿no? Entonces no se trata de contar cómo fue, sino de hacer de la vida una historia para que el otro la comprenda. Y pongo una cita de Guadalupe Nettel que está en la página 17. Me parece que eso sí estaba en lo que les escaneé. Que dice, no hablaré demasiado de mi hermano, pues es mi intención contar o interpretar. Pues no es mi intención, ahí me faltó el no. No es mi intención contar o interpretar su historia, como tampoco me interesa contar ni interpretar la de nadie, excepto la mía. Y en toda la novela es algo que Guadalupe Nettel respeta. En ningún momento habla por los sentimientos de su madre, por los sentimientos de su hermano, por los de su papá, por los de sus amigos. No, simplemente cuenta cómo todas estas personas afectan a sus emociones y a su vida y a su manera de ver la vida misma. Entonces, pasamos al segundo tema, que es la metáfora al desnudo. Tomo el término metáfora desde el más simple del mundo, por aquello de que no sabía quiénes de ustedes estudian letras, quiénes no, quiénes se salieron al primer semestre y nunca volvieron, no sé. Entonces, es sustitución con algo similar, ¿no? Así la definición que te enseñan en la secundaria y con la que vives, puedes vivir bien a gusto el resto de tu vida. Entonces, pongo dos ejemplos de las partes que les mandé, que dice, la obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata de la misma manera que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. Esto es la referencia que hace, luego empezando del lunar que tiene en su ojo y de las terapias que la ponen a hacer sus padres. Pero me parece muy fatal cómo la comparación es un túnel sin ventilación se va llenando de moho. O sea, parece muy sencillo, parece una imagen muy, muy sin chiste, muy sin imaginación incluso. Pero, o sea, asimílalo, porque el túnel sin ventilación que se va llenando de moho es su ojo. Y o sea, es su visión, ¿no? Y es por donde entra el mundo. Entonces, ya desde ahí te está diciendo cómo ella desde muy pequeña empieza a tener como una enajenación
hacia el exterior o incluso un fatalismo al exterior, ¿no? Y pongo la otra cita. Mis padres parecían tomar la infancia como una etapa, perdón por mis dedazos, preparatoria en la que deben corregirse todos los defectos de fábrica con los que uno llega al mundo. Los defectos de fábrica, ¿no? Es una metáfora que usamos en el día a día, pero como aquí, en el momento en el que incluye a los padres, pues esos defectos de fábrica son por ende los que le heredaron sus papás. Entonces eso también ya este pequeño extracto, estos dos ya nos habla de cómo ella está percibiendo a los de afuera. O sea, es un mundo que no puede percibir completamente o que lo hace de un modo bastante fatal. Y cómo ve a sus padres como estos enderezadores que le dan estos defectos, pero que ellos mismos tienen que arreglar. O sea, como si ella fuera un proyecto. Y antes también menciona algo parecido, de que sus padres se esmeraron en las terapias de la vista, como se esmeran otros en educar a sus hijos en deportes o en música, ¿no? Entonces, este tipo de metáforas abundan a lo largo de la novela, mas no son muy recurrentes. ¿A qué me refiero? O sea, son como pequeñas farolas a lo largo pero que esas pequeñas farolas iluminan demasiado el camino para saber que Guadalupe Nettel, en esta autoficción biográfica que se basa en sus recuerdos, de verdad se está desnudando frente al lector. O sea, no tiene que describir a lujo de detalle el dolor que le provocan ciertas situaciones, sino que basta con este tipo de imágenes tan poderosas y tan sutiles al mismo tiempo. Y pues lo que les mencionaba son pocas pero potentes y muy significativas dentro de la narrativa. En sí, todo el libro, de las que leyeron el inicio, pues se dieron cuenta que se lee súper fácil. Es una prosa bastante amigable la que posee Guadalupe Nettel y es bastante incluso hasta empática. O sea, a todas las que fuimos pequeñas y tuvimos problemas para socializar por cualquier razón, pues tal vez hasta nos podemos encontrar un poco en este personaje, ¿no? Y es ahí donde entra lo autoficcional, o sea, cómo también una como lectora se puede desenvolver en esas complicaciones que siente el personaje. La novela nada más retrata la niñez, de su niñez a su adolescencia, no llegamos a su etapa adulta, ni mucho menos. Sí hay momentos de prolepsis que habla de su familia, de su hijo, pero no como la anécdota como tal. En sí todo se centra en su ejercicio del recuerdo de la niñez a la adolescencia. Y pues en pocas palabras es el dolor que le provocó pasar, bueno, no el dolor que le provocó pasar, sino el dolor que sintió a lo largo de estas etapas, porque también hay momentos de gozo, pero hay más momentos de desencanto que de gozo. Entonces vemos cómo es un interior femenino que va que se encuentra afuera. O sea, Guadalupe Nettel al momento de que lo escribe lo expone en el mundo, pero lo pone también en el centro, pero es suyo. O sea, son 100% sus sentimientos, no es un personaje en acción y que provoca situaciones, no. O sea, todo el libro son las emociones, es el interior femenino, pero que ella decide poner en el centro. O sea, ese interior femenino que siente todo lo que le llega del mundo es el centro del universo en este libro. Y siendo así, contrasta con esta otra novela que no tengo, lo tengo en engargolado, pero me dio pena mostrárselo. Esta novela de Bestiaria Vida de Cecilia Udave. Para quienes no la conozcan, Cecilia Udave es tapatía, ha sido una de mis maestras aquí en la maestría de la UDG, pero también escribe ficción. Esta novela es más antigua que el cuerpo en que nací. Sin embargo, decidí hablarles mejor de Nettel, no nada más porque cabía muy bien hablando de segunda década del siglo XXI, sino porque en Bestiaria Vida la prosa es mucho más metafórica.
Se apoya mucho en las analogías de poner bestias y animales, de ahí el nombre de Bestiaria Vida. Ahorita vamos a leer, les leo un ejemplo de cómo está escrito. Y no quiero decir con esto que sea más complicado, ¿no? De hecho, creo que es incluso más sencilla que el cuerpo en que nací. ¿Por qué? Porque Bestiaria Vida se nota cuando tú la lees que está todo perfectamente calculado por parte de Udave. Se ven luego dónde están las referencias al mundo, como que dice real. Se ve dónde están las referencias a otros textos de lecturas que posee Udave. Se lee un lenguaje muy empático con la juventud, o sea, incluso, no es por demeritar, pero cuando yo la estaba leyendo había frases en la novela que a mí me recordaban a canciones de adolescencia, pues, y siento que Bestiaria Vida serviría muchísimo para un taller de redacción o de inicios de análisis literario para un público, pues sí, de 16, 18, 19 años. O sea, alguien que apenas está empezando a desmenuzar con análisis literario las novelas. Bestiaria Vida funcionaría muy bien. Y ahorita vemos por qué. Inicia la novela con el capítulo de El caracol y la súcubo. Y si se dan cuenta, tiene un inicio muy similar al de Nettel, que dice, cuando nací no lloré, lancé solo un leve quejido, luego apreté las manos y los ojos, después me limpiaron la sangre, contaron los dedos de los pies, de las manos, levantaron los párpados para revisarme las pupilas, me estiraron las piernas y cortaron el cordón umbilical. Quizá fue en ese momento en el que sentí frío de afuera y sin llorar me hice como los caracoles deben hacerse antes de tener un caparazón, un círculo sobre mí misma. Era una pequeña bola de carne, apretada y muda. El médico hizo un esfuerzo enorme por separar los miembros mientras la enfermera me envolvía en la sábana. Finalmente me llevaron con mi madre. Ella sí lloró al verme. Debió pensar que después de 8 horas de parto merecía algo más que un caracol. Yo no me acuerdo de nada. Es más, no poseo ningún vago recuerdo de nacer, ni de mis primeros pasos, ni de cuando comencé a hablar. Yo no tengo, o por lo menos no digo tener, esa mente prodigiosa. Fueron ellos los que me dijeron todo esto. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mi familia. Entonces vemos que inicia también con el nacimiento, vaya, y cómo ella siente que nace como defectuosa, ¿no? Sin ánimo de hacer spoiler, pues obviamente ya se dieron cuenta que el caracol es la protagonista y la súcubo es la hermana. Y pues no es spoiler porque en realidad en toda la novela nada más menciona eso de su hermana hasta el final. Pero nunca nos explica bien por qué es una súcubo su hermana. O sea, sabemos el significado de un súcubo, que pues es un demonio que se seduce a los hombres, ¿no? O que busca nada más su satisfacción. Pero fuera de eso no nos cuenta anécdotas de la hermana ni de cómo la hermana la hace sentir con ciertas acciones, cosa que Nettel de cierta manera sí hace en cuanto a contar sus emociones respecto a las acciones de su mamá, por ejemplo, cuando le dice cucaracha de cariño, de cuando su papá se entera que su papá está en la cárcel y etcétera, ¿no? Entonces, por eso no quise no les quise dar de ejemplo también Bestiaria Vida como tal, pero si a alguno de ustedes les llama la atención, pues podría ver si les puedo mandar un poco, porque les digo, el libro no lo tengo ni en PDF ni en físico como tal, tengo un engargolado, pero bueno. En fin, entonces eso sería en cuanto a Guadalupe Nettel y el cuerpo en que nací. Vamos a pasar a La bomba de San José de Ana García Bergua. Ok, bueno. Si mal no recuerdo, de Ana García Bergua les mandé nada más inicio del capítulo 1 e inicio del capítulo 2, porque me interesaba que vieran cómo es una estructura que se repite a lo largo de la novela, que los capítulos nones son narrados por Maite, la esposa, y los capítulos pares son narrados por Hugo, el esposo.
Entonces nos vamos enterando de la misma historia, pero en perspectivas distintas, hasta un momento en el que se separan y cada uno vive como quien dice sus aventuras. Entonces, antes que pase cualquier cosa, ¿qué es la literatura urbana? Pues no es otra cosa más que ver a la Ciudad de México como personaje o la ciudad en general como un personaje. En el caso de México, el país, fue más común que se viera la Ciudad de México. Este término lo utiliza por primera vez José Luis Martínez para referirse, dice que inicia en el siglo XIX con el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, puesto que incluye a la Ciudad de México con muchísimas descripciones y como parte fundamental del desarrollo del periquillo. Eso a mí no me consta porque no he leído el periquillo. Perdón. La que sí he leído es La región más transparente de Carlos Fuentes, que cuando sale esta, es como que se marca la estructura de a qué nos vamos a referir con literatura urbana o con ciudad personaje, por lo menos en literatura mexicana. Porque quienes han leído también, quienes han tenido la desgracia o la desdicha, como lo quieran ver, de leer La región más transparente, aparte de que es un monstruo, de que está enorme la novela, se dan cuenta que se retrata como que la ciudad en verdad vive, o sea, como que es un ente que respira, que se enoja, que deambula. Incluso hay quienes decimos, yo coincido con esa lectura, que el personaje de Ixca Cienfuegos es una representación antropomorfizada de la Ciudad de México. Hay quienes dicen que no, pero yo coincido con esa lectura. Y en otro, quien también lo hace por unos años después a su manera y de una sección nada más de la ciudad, es José Agustín en De Perfil. En De Perfil retrata lo que es la colonia Narvarte y la Buenos Aires, me parece. Sí, es la Buenos Aires. Que pues es una ciudad que provoca situaciones y sensaciones. Más que una ciudad que respira y camina por ahí, como lo hace la región más transparente de Carlos Fuentes, en De Perfil es más bien una ciudad que sí está viva, pero que más que convivir con los personajes los orilla a ciertas situaciones. Y puse también como última referencia Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que es una novela que sale en 1981, porque siento que Bergua es una heredera del estilo de Pacheco muy, muy digna. Y aparte porque en la novela de Las batallas, pues se retrata mucho la añoranza de la ciudad que ya no es. O sea, Las batallas habla de esta ciudad de finales de los 40, inicio de los 50, me parece, en el gobierno de Miguel Alemán. Y pues cómo era una ciudad que todavía no estaba en esta, como decirlo, pues en este proceso de americanización, o sea, que la Ciudad de México se pareciera más a una ciudad estadounidense, a una ciudad española o parisina, como lo quiso hacer Porfirio Díaz, no, como que querían que el sinónimo de moderno era lo estadounidense, entonces que se pareciera más, ¿no? Y pues en la batalla vemos a este niño que también anda por la Ciudad de México y una Ciudad de México pues bastante, pues con una estructura completamente distinta, ¿no? Entonces, mientras que José Emilio Pacheco se remonta a los años 40 y 50, García Bergua regresa a la Ciudad de México de los 60, época de evidente cambio social. Como les dije, la novela de La bomba de San José está basada en los años 60, pero más que decirles, ay, como en las batallas, ¿no? Que es el gobierno de Miguel Alemán, ¿no? Así lo dice tal cual. En Bergua, pues no hay como tal una fecha, un año fijo, porque ella menciona en una entrevista que su intención es más retratar una época, la época de películas a gogo y de la zona rosa, ¿no? En específico de la zona, cuando la zona rosa no era lo que es hoy. Entonces habla de liberación femenina, la novela como tal. Tenemos varias, es una novela que tiene muchísimas intertextualidades, tanto de películas, revistas, tiras cómicas, programas de televisión,
y libros como El idiota de Dostoyevsky. También habla muchísimo de teatro, de bailes, etcétera, etcétera. Y es por esta intención que les menciono de que Bergua no nada más quería regresar a la Ciudad de México como el edificio o como la calle, sino también lo que se veía en la televisión, lo que se platicaba en esas calles, lo que, lo que se veía en los lugares de esparcimiento, cómo era esta sociedad del teatro que apenas que estaba en auge, que en los años 60 es cuando surge, por ejemplo, la Casa del Lago, que es un grupo cultural, fue un grupo cultural muy importante tanto para la literatura, la pintura, el teatro, en fin, para las artes en México. Entonces, habla también de todo esto, porque es a través de este tipo de elementos que nos vamos dando cuenta a lo largo de la lectura que Maite se va desenvolviendo como una mujer independiente. Hasta donde les mandé escaneado de la bomba de San José, creo que no menciona mucho de la estadía de esta actriz llamada Selma Bourdieu, en la casa de Maite. Pues sin afán otra vez de hacer spoilers, eso pasa despuesito de lo que les mandé. Pues Maite primero como que se muestra muy, como que pone resistencia a ese mundo de fiestas que se arma en su casa por la presencia de esta gran actriz que es Selma Bourdieu. Pero ya después de un tiempo, pues como que le empieza a agarrar el gusto, ¿no? Empieza ella a tomar y empieza a platicar con los artistas que van y etcétera. Y le empieza a gustar. Entonces vemos cómo a través de estas artes Maite se va desenvolviendo y como que cada vez le va importando menos su marido. Y el intertexto de Dostoyevsky lo pongo porque lo mencionan como 3 veces en la novela, pero a mí me parece muy importante, ya que el idiota lo leen tanto Maite como Hugo. Para quienes no hayan leído El idiota de Dostoyevsky, en pocas palabras se trata del príncipe Mushkin que está enamorado de una mujer y esta mujer obviamente no quiere nada con él, pero Mushkin no se da cuenta. Entonces por eso se llama el príncipe idiota, porque no es nada más que no se pueda dar cuenta que la mujer no quiere nada con él, sino que es una persona en excesivo ingenua e inocente. Entonces, dentro de la lectura, Maite se menciona que es empática con el príncipe Mushkin, o sea, ella sufre cuando él sufre, cuando le está dando, hay una parte en la que menciona que pues lee que le está dando uno de sus ataques epilépticos a Mushkin y que pues ella se pone triste por eso. A él no le gusta que sufra, ¿no? Y en cambio, cuando Hugo está leyendo la lectura, cuando está leyendo El idiota, se muestra siempre con el ceño fruncido. Y pues nosotras lectoras sabemos que cuando leemos algo con el ceño fruncido es porque no nos parece, ¿no? Porque algo no nos está cuadrando o porque algo nos molesta lo que estamos leyendo. Entonces, pues Maite sí es muy empática con el príncipe Mushkin, mientras que Hugo no. Eso nos habla del carácter de Maite y de lo que le pasa a Maite y de lo que le pasa a Hugo también. Entonces vemos que Maite es también, al igual que Mushkin, un personaje que es ingenuo e inocente, que estas 2 características funcionan a lo largo de la novela como cualidades y defectos al mismo tiempo. O sea, de repente es bueno que ella sea tan inocente y tan ingenua, pero de repente también pues es malo, puesto que pues ahora sí que sus sentimientos son lastimados. Entonces, a lo largo de la novela vemos que retrata el cambio de una mujer en la ciudad. ¿Por qué? Les digo que hay un punto en el que las historias de los esposos se separan. O sea, de repente Maite vive un tipo de aventura y Hugo vive otra. Pero si bien se puede hacer un seguimiento de lo que le pasa a Hugo, la verdad es que pues Hugo se mantiene como el hombre de su época, ¿no? Así, ustedes léanla, por favor, sí es muy buena, pero se mantiene como el hombre de su época, de principio a fin. Es muy interesante su narración, está contada como este estilo como de detectivesco y así medio como tipo novela negra, porque según él está buscando a Selma, y etcétera. Pero en sí como personaje Hugo no
no hay un cambio. Y de hecho, Hugo, el personaje de Hugo permanece en espacios cerrados. En cambio, el personaje de Maite va evolucionando según cada capítulo, va descubriendo cosas de sí misma, va abriéndose camino pues ahora sí que literal por la ciudad, y su personaje suele estar afuera. Entonces, por eso hablo de que es una novela que retrata el cambio de una mujer con la ciudad. Les pongo esta foto del Museo Nacional de Antropología porque es un lugar al que va con su hijo, Maite, cuando lo acaban de inaugurar, que fue todo un suceso. Entonces, tenemos que Maite al principio le es fiel a Hugo y a la sociedad entera hasta que deja de ser tan así, ¿no? Entonces, no recuerdo qué más puse. Sí. Esto lo extraje de una entrevista que tiene García Bergua con Mónica Lavín. Les digo, al final están todas las fuentes, que dice que la novela está inspirada en su vida hogareña, debido a que su padre era historiador de cine, este hombre que se llamaba Emilio García. Era común que hubiera artistas en su casa. De ahí que, pues ella, cuando invita al personaje de Selma Bourdieu a la casa de Maite, pues se vuelve muy común que esté lleno de artistas, de guionistas, de cineastas, de actores, de actrices, y que se arme la pachanga ahí en la casa, ¿no? Entonces, el cine es algo que permea su literatura debido a consecuencia del trabajo de su padre. Y menciona que de cierta manera La bomba de San José es un modo de darle liberación a su madre, puesto que a ella le interesaba mucho retratar, sí, la ciudad y la vida de los años 60, pero en específico desde la vista de una mujer. Porque pues fue un año que pasaron, además de muchas cosas políticamente hablando, pues es que llega la píldora anticonceptiva a México. Y es cuando ya se empieza a hablar de un poquito más de educación sexual, es cuando se empieza a hablar del placer femenino, y que estas como conductas que tenían las mujeres como que se empiezan a ir quedando atrás, o sea, esto de quédate en tu casa, de tú siempre fiel a tu marido, y etcétera, cómo se van a ir diluyendo al mismo tiempo que la ciudad va cambiando. Entonces, y cito a Bergua, dice, es una historia de los cambios de mujeres. Y pues en efecto la novela lo es. También otra cosa que no escribí en la presentación, pero que según yo sí las escaneé, es este inicio como que parece epígrafe, que es la lista del mandado y la nota de la empleada del hogar que le dejan, ¿no? Pues uno dice, ay, pues eso qué. Pero resulta que es toda una historia adentro también, porque conforme empiezan los capítulos de Maite, viene cada vez un recado y cada vez vienen más grandes. Él los pongo porque no les tomé fotos, se me olvidó. Y ya luego resulta que la empleada del hogar también está ahí envuelta en no sé qué rollos y no, o sea, toda una historia, toda una anécdota muy divertida. La verdad es una novela muy, muy divertida. A mí me gustó muchísimo porque parece muy sencilla, pero es demasiado compleja. Por eso les decía que siento que Bergua es como una gran heredera del estilo de Pacheco, porque Pacheco también es así, ¿no? O sea, parece muy sencillo, que lo lees en todos lados, lo lees desde la secundaria, vaya. Pero en realidad tiene muchísimas cosas dentro de esa sencillez. Y pues esta novela la edita Era, por si se la quieren comprar, estos días andan teniendo descuentos. No me están pagando, pero en fin. Entonces, las conclusiones. Acabé antes de lo que pensaba, pero bueno, para que hagan preguntas. Las conclusiones. Vemos entonces que en estas dos novelas la memoria propia, en el caso de la de Guadalupe Netero, y la colectiva, son fuentes de inspiración y formas de crear ficción. O sea, tanto se vale hablar nada más de lo que tú sientes, cómo te afecta el mundo, como lo hace Guadalupe Netero, como de irte al archivo y recorrer o preguntarle a personas y ver fotos y videos o simplemente lo que tú recuerdas y escribir a partir de ahí una ficción. Y vemos también cómo en las dos novelas los personajes femeninos representan y crean un cambio. En el caso de Nettel, pues es ese cambio de la voz femenina que habla sin tapujos de cómo se siente, sin
sin miedo a ser vista como problemas banales o problemas incluso privilegiados, porque pues sí lo menciona Nettel, ¿no? O sea, en la parte de cuando ella se va a vivir a París, menciona que en México vivía muy acomodada, que no lo niega, pero a la hora de que llegan a París resulta que viven en un barrio pues de migrantes y es un barrio donde abunda la delincuencia y que la casa está toda horrible y etcétera, etcétera. Entonces, reconoce como quien dice su estatus también al mismo tiempo y sus vivencias. O sea, el punto es ese, lo habla, las habla sin miedo a nada, vaya. Y en el caso de Bergua, pues lo que les menciono, que es una novela que retrata el cambio de las mujeres junto con una ciudad. Y pues por ende se ve cómo es el interior de una mujer en la esfera pública. En el caso de Nettel, pues un yo ficcional 100% interno, 100% que viene de las emociones femeninas, que lo pone en el centro para que tú lo leas. Y en el caso de Berwa, pues el caso es la historia de una mujer ama de casa dedicada a su marido y a su hijo, y que poco a poco va saliendo de esa esfera. Entonces, pues sí, o sea, les recomiendo muchísimo estas novelas. A mí me gustó mucho más ver Nettel, la mera verdad, pero igual es muy lindo leer a Nettel porque es muy reconfortante. Entonces, sin más, aquí les dejo las fuentes de donde saqué la información y pues muchas gracias por estar aquí. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Sí, Rebeca? Ah, eh, leyendo a Nettel, me parece como mencionas, como que la historia al inicio me pareció como muy interesante porque justo habla de sus emociones y cómo se siente ante esto que bien podrían ver como una deformidad, ¿no? O sea, como cómo se ve juzgada siendo niña y todo lo que, estos dos mundos que ella va a tener, ¿no? Con y sin el parche me pareció como muy fuerte, pero después del final me parece como que perdí un poco la magia porque justo menciona, ¿no? Bueno, pero mi familia tenía cierta posición social. Entonces, como que justo ahora creo que estos discursos que son como quizá ahora de clases diferentes o clases sociales como que no son, no son, no clases sociales a las que no, a las que la mayoría de la población mexicana no puede acceder en su tiempo y ahora creo que sí hace como un poco de ruido en cuanto a la historia, no sé, lo menciono porque me parece que si hay como, justo por el México polarizado que tenemos ahorita de estas grandes clases, de estas gran diferencias de clases sociales que hay justo ahora, me pareció como un poco, me hizo como mucho ruido el final, de, bueno, pero soy un, dice, sí es una niña que sufrió y después dice, pero tenía esta clase social. No sé si me doy a entender. Por una parte eso, y no sé, me gustó, o sea, de entrada la primera parte me gustó de cómo ella como personaje femenino, esta voz narrativa, habla de cómo se siente. Entonces, no sé si conozcas otras novelas que sean como similares, similares, o sea, de estas, bueno, aparte de las que ya nos dejaste, de la que mencionabas un poco, eh, como otras historias en las que las emociones sean vistas como el eje rector, pero no necesariamente pasen como a segundo término. No sé si me doy a explicar un poquito.
¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, perdón, es que no... Quité mi miniatura en la exposición y ya ahorita ya no supe cómo reactivar el micrófono. Sí te entiendo. Bueno, es que igual y más bien fue por cómo, no sé si lo dices de que ya leíste tú la novela o de cómo yo lo acabo de explicar, porque lo expliqué y tal vez como lo expliqué suena medio feo. Tienes razón. Pero, sí, o sea, sí entiendo, de todos modos. A lo que me refería es que no se volvía, ¿cómo decirlo? O sea, no niega en ningún momento Nettel ese privilegio, vaya, de su familia, porque en la parte creo que les mandé si alcanzaron a leer, pues que resulta que hasta se compran una casa de campo, ¿no? Pero, o sea, no lo expone ella como, a pesar de ser una niña bien, vaya, como alguien pero ay, que miren cómo sufro, ¿no? Porque en realidad sus problemas pues no tienen tanto o sea, son problemas con los cuales puede ser uno bastante empático, que es esta incomodidad respecto a su mismo cuerpo, es como uno de los principales, o el adaptarse socialmente, o sea, problemas que no necesariamente desaparecen por pertenecer a una o tal clase social. Tal vez se pueda hablar de que en una clase social baja se amplifiquen, pero pues no por ello que desaparezcan, ¿no? Entonces siento que el valor empático no se pierde. Tal vez sonó así de feo por cómo lo dije, una disculpa, pero en la novela, por lo menos cuando yo lo leí, no me pareció así. Y de otras lecturas, lamentablemente no. Se me olvidó mencionarles, este corpus que yo armé, en realidad son novelas que yo acabo de descubrir este año. Durante mi generación de estudiante en letras tuvimos la fortuna o la desgracia, no sé cómo se vea, de que me fueron más inculcadas lecturas de siglo XX para atrás que de siglo XXI. Entonces estas novelas las acabo yo de descubrir por la doctora Patricia Córdoba, quien también es mi asesora de tesis, que nos impartió este curso de narrativa 2 mexicana, y pues ella sí se fue como que a lo más moderno. Entonces como que de este estilo, así de sentimientos tan a flor de piel, que sean basados en, bueno, que sea hasta cierto punto biográfico o de recuerdos, no sabría muy bien. Porque pues está Margaret Dumas con El amante, Bestiaria vida, que ya les mencioné. También ahorita se me ocurre Inés Arredondo, que pues en realidad no tiene nada de biográfico, hasta donde yo sé su escritura, pero apela mucho también a lo que es los sentimientos. Entonces, si no lo han leído, también es un buen lugar. ¿Quién más? Creo que ahorita nada más puedo pensar en esa redonda del siglo XX. Sí. Gracias. Sí, no hay de qué, gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre estas dos novelas o algo de lo que se tomó en esta sesión? ¿No? Muy bien, pues yo creo que podemos cerrar por el día de hoy y nos vemos mañana, a menos que tengas algo más que agregar. Pues Bueno,
Mm, no, pues nada más, pues otra vez muchas gracias y espero que ya hayan leído el material para mañana y si no, pues tienen todo el día de hoy. Escaneé muy poquito porque no sabía yo qué tan cargados iban a estar las otras clases y qué tan seguidas iban a estar. Entonces, por eso es tan poquito, pero espero que funcione como una buena muestra. Sí, pues muchas gracias. Igual ahí está en plataforma, en el módulo de, no me acuerdo si lo minimizamos, pero pues algo de canon femenino tiene que decir el nombre del módulo. Y pues ahí están todos los archivos. Igual vamos a ver si podemos encontrar completos en caso de que quieran como pues leerlo todo, porque sí, luego es complicado este tipo de obras, sobre todo porque son de mujeres y es muy reciente encontrarlas en internet, pero a ver qué hacemos por ahí. Y ya, pues nos vemos mañana a la 1 otra vez. Así es. Hasta mañana. Que estén bien. Igualmente. Gracias. Igual. Bye. Bye.